live. Manda un messenger, un Instagram, un WhatsApp, hacer un llamado telefónico, mandar un correo electrónico a todos tus amigos y amigas, amistades, familiares, para que se conecten. Tengo una palabra que Dios me entregó que te va a revolucionar. El consejo es: no saques a través del video en grupo, sino a través de tu perfil, en vivo, a través de tu perfil, sacalo ahí, para que todos tus amigos y amigas, todos tus contactos estén frente a la palabra de Dios. Esa lluvia de corazones, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Leandro, Graci, Dios te bendiga mucho. Alfredo Oscar Núñez, Dios te bendiga mucho. Rochi, Rocío, Dios te bendiga mucho. Karina, que Dios te bendiga mucho. Vamos, Casa del Rey. Vamos, Angélica Aguirre, Dios te bendiga, cada uno a través de su celular. Por más que hayan, escucha 4, 5, 3, 2 celulares en tu domicilio de cada uno, porque creo que todos tienen un Face, cada uno a través de su Face Live, o mejor dicho, a través del Face. Vamos a sacar esta conferencia. Tenemos que hacer que todo camine Sarmiento y que más allá, esto tiene que trascender fronteras. Benjamín, Dios te bendiga mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos, iglesia. Vamos, Casa del Rey. Agustina, Irma, qué bueno. Que Dios te bendiga. Escucha la música. Vamos a dedicarle 2 minutos a la buena música. Subida, subida, subida. Jonathan, que Dios te bendiga mucho. Compartido a través de tu Face. Vamos, compartido, compartido. Tienes que ser una herramienta. Tienes que ser un instrumento en las manos de Dios para que la palabra de Dios toque corazones, llegue a familias, hogares, vidas. Que la palabra del Señor haga su efecto. Vos tienes que ser esa herramienta. Vamos, en 60 segundos te brindo la palabra, te brindo una conferencia. Tengo una palabra de Dios, una palabra de Dios. Qué buena música. Vamos todos a gozarse, todos a alegrarse, todos a sonreír. Buenísimo, sacarlo a través de tu perfil, a través de tu Face. Vamos, quédate conectado, Alejandro. Que Dios te bendiga mucho. ¿Dónde están los papus? Bien, Alejandro. Bien, esa barrita, Alejandro. Oh my God. Vamos, iglesia. Tengo una palabra de Dios y tengo que entrar en la palabra. Tengo que entrar ya mismo. Tengo que entrar ya mismo. Buenísimo. Pero antes, 30 segundos de lluvia de corazones. Vamos, vamos, lluvia, lluvia. Corazones, 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 corazones. Wow. Casa del Rey. Todo corazón, todo corazón. Buenísimo. Ya arrancamos con la palabra. Ya arrancamos con la palabra. Vamos todos a conectarse. Todos a conectarse, todos a conectarse. Buenísimo, Olga, que Dios te bendiga. Todos a sacarlo a través del Face, a través del perfil. Vamos, Irma, vamos, Irma. Qué bueno. Ya estamos arrancando. Cuando la productora Marcela Alejandra Vera me dé la invitación, arranco con la conferencia. Qué palabra que Dios me entregó. Qué palabra que Dios me entregó para soltarte. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! 30 segundos. 30 segundos. Y ya arrancamos. Arrancamos. Que Dios te bendiga mucho. Quien te habla es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso.
desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento, desde mi habitáculo, desde mi domicilio particular, primeramente a mis hijos del alma, a casa del Rey, que están deseosos y ansiosos y expectantes, que quieren una palabra direccional, pero también a todo aquel que pretende escuchar una palabra del reino. Creo firmemente que Dios te está respondiendo. ¿Por qué? Porque seguramente en el transcurso del día hubo un suspiro dentro de tu habitáculo, dentro de tu alma, en tu interior. Hubo un interrogante, hubo una pregunta, hubo un suspiro dentro tuyo. Le dijiste al Señor: Señor, quiero escuchar una palabra tuya. Y sabes una cosa, Dios vio y Dios escuchó y entendió tu suspiro, y ahora te envía una palabra proveniente de su corazón. Quiero que estés lo más atento posible y que no te distraigas bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, y que le digas a todos aquellos que están en tu domicilio, bajo tu techo: míralos fijamente y decirles: a partir de ahora no me molestes. Y si querés, explícales por qué. Decirles: quiero escuchar la palabra que Dios tiene para mi vida. Recuerda que tenés que tener un cuaderno, recuerda que tenés que tener una lapicera, y por sobre todas las cosas vos tenés que tener la Biblia. ¿Sabes una cosa? La Biblia es el libro más leído, más estudiado y más requerido por la humanidad. Es el libro por excelencia, y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Él la creó, Él la inventó para que vos y yo la podamos disfrutar y que podamos ser direccionados al destino, al propósito, al plan y a todo lo que Él tiene, tanto para tu vida como para mi vida. ¿Sabes una cosa? Quiero que anotes, por favor, el título de esta conferencia. El título es el siguiente: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Quiero que escribas esto, por favor. Tiene que estar escrito en letras muy, pero muy grandes. La iglesia del reino solo le teme a Dios. Recuerda que cuando hablo de iglesia no hago referencia a un templo, a un santuario, a una catedral o a un edificio o a 4 paredes. Cuando hablo de iglesia hago referencia a todo aquel que se convirtió, se entregó y que experimentó el nuevo nacimiento. Entonces, si vos experimentaste el nuevo nacimiento, vos sos iglesia. Y el título es: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Ya te lo voy a explicar por qué. En esta conferencia, o mejor dicho, esta conferencia, vos estás frente a una conferencia del reino. Mi intención, quiero aclarártelo de entrada, no es hacerme el simpático, no es hacerme el gracioso, no estás frente a un Face Live para entretenerte, no, estás frente a un Face Live o a una conferencia para ser direccionado al plan, al propósito y al destino, a todo aquello que Dios tiene para tu vida. Es por eso que esta conferencia nos habla que hemos recibido un reino que no se altera con el paso del tiempo. Esto es lo que yo recibí, esto es lo que vos recibiste, que es lo que hemos recibido, un reino, y este reino no se altera. Correrán los años, correrán las décadas, correrán las generaciones, pero el reino de Dios no se alterará jamás con el paso del tiempo, del tiempo. Ahora préstame atención, pero también, aparte de que esta conferencia nos habla con respecto a que hemos recibido un reino que no se altera con el paso del tiempo, esta conferencia también hace referencia y nos habla, a esto es lo que yo quiero llegar, de una de las características. Quiero que prestes atención a esto, porque esta conferencia nos habla de una de las características preponderantes de la iglesia del reino. O sea que la iglesia que transita, la iglesia que peregrina, la iglesia que es militante, la iglesia que está en el globo terráqueo y en el planeta Tierra. Prestame atención,
tiene o reúne características preponderantes. O sea que, escucha, o sea que la fuerza de qué cosa, de la iglesia, el impacto de qué cosa, de la iglesia, el peso de qué cosa, de la iglesia, o la influencia de qué cosa, de la iglesia, es lo siguiente, es el temor de Dios. Y veremos cómo se manifiesta en nuestras vidas, viviéndolo. Prestame atención, si vos lo vivís y si yo lo vivo, ¿a qué cosa hago referencia con respecto a que vos tenés que vivirlo, ya que yo tengo que vivirlo? Al temor de Dios. Si vivimos el temor de Dios, nos conducirá al destino trazado para que la iglesia, escucha, lo viva y lo ejecute. Es por eso que, porque yo hablo mucho de destino, yo hablo mucho de propósito. ¿Por qué? Porque en la eternidad, escucha esto, en la eternidad está hablado, está dicho, está predicho y está escrito. ¿Qué es lo que está hablado, dicho, predicho y escrito? El propósito. ¿Qué propósito? El que vos tenés que realizar. ¿En dónde? Aquí en la tierra. O sea que en la eternidad está escrito, pero para cumplirlo, ¿dónde? En la tierra, en un punto geográfico, en un punto del planeta Tierra. O sea que en la eternidad está escrito el propósito que yo debo realizar. ¿Dónde? En un punto. ¿En qué punto? En un punto del globo terráqueo, del mapa mundi. Ahí hay un punto, un lugar geográfico. En mi caso personal, yo fui puesto en un punto del lugar en un punto del lugar geográfico, de acuerdo, en un punto del planeta Tierra, y el punto del planeta Tierra donde yo fui establecido es el partido de Capitán Sarmiento. Ahora, y para vivirlo cuando en este tiempo y en estas generaciones. Por eso que te decía que en la eternidad está escrito, y cuando hablo con respecto a que en la eternidad está escrito, es para hacerlo en este tiempo, en este presente y en esta generación. O sea que en el cielo está escrito, pero en la tierra se hace. Ahora, en el cielo está escrito el destino, en el cielo está escrito el propósito, pero en la tierra se hace. O sea que hay que ponerle patitas al asunto, hay que remangarse y hay que transpirar la camiseta cumpliendo el propósito y el destino. O sea que la iglesia del reino solo le teme a Dios, es el título. Ahora quiero que estés conmigo, que lo busques por favor en el versículo 28 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Esta palabra te pondrá en el centro de la voluntad de Dios. Te reitero, esta palabra o esta conferencia te pondrá en el centro de la voluntad de Dios, porque esta es la idea. Dios quiere que estés en el centro de qué cosa, de su voluntad. Versículo 28 del capítulo 12 del libro de Hebreos dice de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino, escucha, porque esto está tremendo, esto está glorioso. Dice, aquí hay sabiduría, aquí hay revelación. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Inconmovible hace referencia que no se altera con el paso del tiempo. Y dice en ese versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Es por eso que siempre digo que yo soy portador. Hola, soy portador. Si vos estás buscando a un portador, yo soy portador y yo soy transportador. Si vos estás buscando al transportador, estás frente al transportador. Yo soy el transportador. ¿Por qué? Porque soy portador. ¿Portador de qué? Del reino dentro mío, de mi habitáculo, de mi persona, de esta casa espiritual. En mi esencia, estoy impregnado, rodeado, está metido en mis entrañas el reino de Dios. Soy portador, estoy portando reino. Aparte de ser portador, soy transportador. ¿Por qué? Porque a donde yo viaje, cuando viajo a las naciones, transporto el reino del Señor. Y la Biblia dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Es por eso que yo soy agradecido, tenés que ser agradecido. Y dice, y mediante ella, ¿mediante qué cosa?
mediante el agradecimiento. O sea que el motor, ahora te reitero, el motor, lo que me mueve, lo que me motiva a servir a Dios es la gratitud. ¿Por qué? Porque dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahí está la clave, a eso quiero llegar. Este texto me habla del reino y este texto me habla de la característica de la iglesia del reino. La característica de la iglesia del reino es que es una iglesia temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque dice que debemos estar en este reino agradándole con temor y reverencia. Recordad que el título de esta conferencia es La iglesia del reino solo le teme a Dios. Ahora, la iglesia del reino solo le teme a Dios, mientras el mundo, prestaba atención, mientras el mundo tiene temor a fracasar. Así están las naciones, así están los pueblos, así está el estado de gran parte de los terrícolas, de los habitantes, de los terrestres, de todos aquellos que están inmersos introducidos en el globo terráqueo. Están con temor a fracasar, temor a divorciarse, temor a la muerte, temor a quedarse solo, temor a ser abandonado, temor a la pandemia. Este es el estado de mucha gente, temor a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19, temor a la pobreza, temor a perder amistades, temor a la crisis social, temor a que te despidan del trabajo, temor a enfermarte. Así está el corazón de mucha gente. Tienen temores diversos, temores múltiples. Pero cuando hablamos de iglesia, la iglesia no está impregnada o tomada por estos temores diversos. La iglesia no está impregnada o tomada o atada por estos temores múltiples. La iglesia solamente tiene un temor en donde, en su corazón. ¿Qué tipo de temor? Temor a Dios. En mi caso personal, el único temor que tengo, el único temor que existe en mi habitáculo, en mi persona, en mi existencia, lo que me domina, lo que me gobierna, lo que predomina en mi existencia, el único temor que existe es el temor a Dios. Ahora, si hablamos de temor a Dios, ¿qué definición podemos encontrar con respecto al temor a Dios? Quiero que anotes esto, por favor. Recordad que los hijos del alma, los que son de casa del rey, tienen que anotar, tienen que escribir. Y si vos no perteneces a casa del rey, el consejo de un pastor, de un hombre de Dios, de un padre del alma, es que tomes nota, porque esta palabra te direcciona, esta palabra te influencia, te conduce ¿a dónde? A estar en el centro de la voluntad del Señor. Cuando hablamos de temor de Dios, es esto: confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. Esto es temor de Dios. Es confianza, reitero, confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. O sea que temor de Dios en la Biblia es lo que te acabo de mencionar, tiene esta definición: es una confianza, es un respeto, es un temor, sí, reverencial. Y esa confianza, ese respeto, ese temor reverente, siempre, cuando es un temor, una confianza y un respeto con respecto a Dios, siempre tendrá que ir de la mano o en compañía, o que es lo que tiene que acompañar el odio hacia el mal. Entonces, temor de Dios es confianza reverente siempre, en todos los casos. Si alguien dice que es temeroso de Dios, prestame atención, esto lo quiero aclarar, porque hoy en día no se sabe. Vos mirás a los que dicen que son cristianos, los mirás, los rodeás, das vuelta mirándolos y observándolos, y no sabes que son los murciélagos. Son los murciélagos. Son cristianos murciélagos. ¿Por qué? ¿Viste el murciélago? Vos lo mirás y lo mirás y lo mirás y lo observás y no lo sacás.
vos pensás, o al menos yo pienso y digo, el pájaro, el ratón, ¿qué es? El murciélago no tiene identidad, no se sabe qué es, si es pájaro o si es ratón. Así son muchos que hoy dicen que son cristianos. No se sabe qué son, si son cristianas o son cristinas, prestadme atención. No se sabe, es cristiana, es cristina, ¿qué es cristiano, es cretino, ¿qué es? Porque hay mucha gente que no son cristianas, son unos cretinos. Hay muchas cristianas que no son cristianas, son cristinas, y muchos son murciélagos. ¿Por qué? Porque no se decidieron, no sabe si es pájaro o si es ratón. Y hoy en día, aparentemente todos son cristianos. ¿Por qué? Porque piensan que con poner una figurita que hable de Jesús o un texto bíblico en su perfil y en su face o en sus estados ya son cristianos. No, eso no es ser cristiano. Cristiano es alguien convertido, alguien regenerado, alguien con el nuevo nacimiento, alguien que sigue a Jesucristo. Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo, y no todo el mundo es cristiano. Porque si coincidís conmigo en esto, todos son creación de Dios, la humanidad, los terrícolas, las personas, todo corazón latiente, todos son creación de Dios. Pero ser creación de Dios no te hace cristiano. De ser creación de Dios hay que pasar a ser cristiano. Cuando alguien pasa a ser cristiano, de ser creación, cuando alguien reconoce. Me pongo como ejemplo, soy creación de Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy viviendo a espaldas de Dios, reconozco que mis hechos, mi conducta, mi vida es aberrante, me arrepiento de todos mis pecados, le pido a Jesucristo que entre en mi vida, le pido al Padre que anote mi nombre en el libro de la vida. Se produce una conversión, una regeneración, un nuevo nacimiento en mi vida. Entonces, de ser creación de Dios, pasé a ser hijo del Señor. Entonces, estamos diciendo que temor de Dios es confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. Temor de Dios es esto, prestad atención, sentir y demostrar gran amor y respeto a Dios por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Entonces, cuando alguien te diga yo soy temeroso o temerosa de Dios, lo que se tiene que ver en esa persona, en ese hombre o en esa mujer es lo siguiente: ese hombre o esa mujer, o tu caso o mi caso, ¿qué es lo que tenemos que sentir? Es sentir, pero no solamente sentir, porque hay mucha gente que se queda con el sentimiento y nada más. Es sentir y demostrar, temor de Dios es sentir y demostrar, lo siento y lo demuestro, es sentir y demostrar qué cosa, gran amor, respeto a Dios por sus virtudes, por su dignidad, por sus méritos y por su santidad. Ahora, el punto número 1, escuchad, es la iglesia del reino tiene temor de Dios. Te reitero, la iglesia del reino, estamos hablando de la iglesia del reino, y la iglesia que se adjudica que es del reino. Casa del Rey es una iglesia del reino, y si somos una casa o una iglesia del reino, ¿qué es lo que tiene que predominar? ¿Qué es lo que tiene que existir? ¿Qué es lo que se tiene que vislumbrar? Es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia del reino tiene temor de Dios. Entonces, para esto, quiero que estés conmigo, por favor, en el versículo 31 del capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estoy un poco lento, no es mi estilo, me gusta brindar el mensaje o la conferencia a manera de ráfaga, boom. Ahora te pedí que estés conmigo en ese versículo 31 y capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Te voy a dar 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, leemos, dice así la Biblia. Entonces, las iglesias
Entonces las iglesias tenían paz. Quiero que te metas, por favor, porque una característica de la iglesia del reino es que tiene que tener paz, tiene que tener paz, tiene que tener paz. Estamos en medio de un mundo convulsionado, nervioso, un mundo malhumorado, airado, un mundo que patea cosas. Entonces, dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, de lo que yo quiero hablarte es lo siguiente, que la iglesia del reino tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tomando el ejemplo de la iglesia apostólica, la iglesia del reino, la iglesia, no la iglesia primitiva, porque en realidad todos los que son del reino son parte de la iglesia primitiva, porque no nos hemos desviado, no nos hemos salido del camino, no hemos errado, somos la iglesia primitiva, sí, pero sí quiero hablarte de nuestros primeros hermanos. ¿Qué pasaba con nuestros primeros hermanos? Dice que andaban en el temor del Señor. Entonces toda iglesia del reino tiene temor de Dios. En este tiempo donde hay tanta falta de respeto, en este tiempo donde ya no hay valores, donde ya no hay principios, en este tiempo donde todo está pata para arriba, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. ¿De qué quiero hablarte yo a vos? Que en este 2020 se puede vivir en el temor de Dios y ser esta iglesia, la iglesia que nos marca y nos muestra la palabra del Señor. ¿Por qué te hablo de esto? Porque dice que las iglesias andaban en el temor del Señor. Versículo 31 y capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasaba con esta iglesia del reino? Escuchaban, sentían y demostraban gran amor a Dios y respeto. En el caso tuyo, en el caso mío, la iglesia que es del reino, debemos tener temor de Dios. Y tener temor de Dios es esto, es sentir y demostrar gran amor a Dios. Vos y yo, los que somos iglesia del reino, debemos sentir y demostrar gran amor a Dios y respeto. ¿Y qué es respeto? Es consideración, reconocimiento, aprecio, afecto y estima. Entonces nosotros debemos sentir y demostrar gran amor a Dios y respeto. Tenemos que ser gente de consideración, gente que reconocer todo lo que es Dios, todas sus características, todas sus bondades, todos sus atributos. Entonces, ¿qué pasaba con esta iglesia? Y es lo mismo que debe existir en tu vida y en mi vida. Sentían y demostraban gran amor a Dios, reconociendo sus virtudes. Y esto es lo que tenemos que hacer vos y yo. Debemos sentir y demostrar gran amor a Dios, pero a la vez reconocer que debemos reconocer las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirables. Entonces la Biblia me dice a mí y la Biblia me muestra a mí que Dios es un Dios de virtudes. Y dice que los primeros hermanos sentían y demostraban gran amor a Dios, reconociendo sus virtudes. ¿Y qué son virtudes? Virtudes es lo siguiente, son las propiedades, son las cualidades, son los atributos, son las características, son las particularidades de Dios. Vos y yo, casa del rey, tiene que ser esta iglesia, la iglesia del reino, y que tiene que tener en su vida el temor de Dios. Entonces, prestaban atención, sentían y demostraban gran amor a Dios por sus méritos. Si vos
y yo hoy estamos en el camino de Dios, es por los méritos de quién, por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió. ¿Por qué? Porque Él tuvo dolores, Él fue torturado, Él fue herido, Él fue maltratado, Él agonizó. ¿Dónde agonizó? En el madero. ¿Dónde agonizó? En la cruz. Él estuvo ahí en ese instrumento de tortura romano por varias horas, ahí colgado, su cuerpo transpirado, su cuerpo casi desnudo, sangre por todos lados, una corona de espinas puesta en su cabeza, una lanza atravesando su costado. Ahí estaba Jesús en la cruz, y en la cruz, ¿qué existía en su mente? ¿Qué había en su corazón? Tu nombre y mi nombre. Entonces, ¿por qué te hablo de todo esto? Te hablo porque la iglesia de nuestros primeros hermanos andaban en el temor de Dios, y andar en el temor de Dios es sentir y demostrar gran amor a Dios por sus méritos. Entonces Jesús estuvo ahí en ese madero, en esa cruz. Tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, prestame atención. Los pecados de todos los terrícolas, de todos los habitantes, los pecados de todos los hombres que existieron desde Adán hasta la época. Hay gente que fue muy mala, muy malvada. Existió un Bin Laden, existió un Pablo Escobar, existió mucha gente que realmente fue cruel, un Hitler, existió mucha gente que hizo mucho daño a los habitantes del planeta Tierra, pero sin embargo, los pecados de los hombres más diabólicos, más endemoniados y más horripilantes y más sangrientos y más crueles que existieron hasta el momento, y todos los hombres que habrán de nacer desde aquí en más, los pecados de todos fueron puestos sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre su cuerpo. Ya desde el Getsemaní, prestame atención, Él venía sintiendo la carga de los pecados. ¿Por qué? Porque de su cuerpo en aquel Getsemaní salían como grandes gotas de sangre. Él ya estaba sintiendo la carga, la opresión. Dios estaba cargando sobre Jesucristo mi pecado y tu pecado. Y llegó a un punto, el punto que Él quería evitar. Es por eso que le dice al Padre en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. Él lo dice en oración. No es que Jesús le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a los clavos ni a la tortura. Jesús no quería que el Padre lo dejara y lo abandonara. Por eso es que le dice: si es posible, si lo crees conveniente, pasa de mí esta copa, no la quiero beber. Pero sucedió. Es por eso que Jesús le dice en el Getsemaní, en la cruz, en el Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te retiraste? ¿Por qué ya no te siento? Fue porque los pecados de los peores hombres, de los hombres más sanguinarios, más crueles, fueron cargados sobre Jesucristo. Mis pecados fueron cargados sobre Cristo. Recordad que Él no cometió nunca pecado, pero Él se hizo maldito. Lo dice la Biblia: Él se hizo maldito por mí y por vos. Y le tuvo que decir al Padre: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Entonces sentían los cristianos: temor de Dios es esto, sentir y demostrar gran amor a Dios por sus méritos, por los méritos de Cristo. ¿Y qué es méritos? Méritos son sus valores. Lo interesante de Dios, del reino, lo provechoso que es para mi vida, lo útil que es para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Entonces ellos sentían y demostraban. Fíjate que el temor a Dios no se esconde, no se esconde. El temor a Dios no se esconde, porque se siente y se demuestra. Sentían y demostraban gran amor a Dios por su santidad. Entonces la iglesia del reino, como punto número 1, la iglesia del reino tiene temor de Dios. Como punto número 2, la iglesia del reino tiene enseñanza.
Quiero que anotes esto, por favor, porque la iglesia del reino tiene una característica, tiene enseñanza. Lo dice el versículo 11 del Salmo número 34. Te doy algunos segundos para que lo encuentres. Recuerda que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares están por ahí. Es uno de los 5 libros poéticos. Te dije recién el versículo 11 del Salmo número 34, que dice de la siguiente manera: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Te estoy hablando con respecto a que la iglesia del reino tiene temor de Dios. Recordad que el título es el siguiente: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Y hemos leído este punto número 2 que decía: la iglesia del reino tiene enseñanza, porque toda iglesia del reino es temerosa de Dios. Si alguien dice somos una iglesia del reino pero no existe el temor de Dios, esa iglesia no es del reino. Entonces la iglesia del reino tiene enseñanza. ¿Por qué? Porque dice el versículo que hemos citado, versículo 11 del Salmo número 34: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, es como pastor, como padre del alma, como maestro, como enseñador. Dios me usa. ¿Para qué me está usando? Para enseñar qué cosa, el temor de Dios. Recordad que dice este versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y esto es lo que te dice Dios en este preciso momento. No te alejes, no tomes distancia, no te retires del Face Live, quédate hasta el final, porque Dios te dice: vení, hijo, oíme, escuchame, te quiero enseñar el temor de Jehová. Entonces, como padre del alma, como un padre de la tierra, como un hombre de Dios y como un pastor, debo enseñarte. ¿Qué es lo que debo enseñarte? Acerca de temer a quién, al Señor. Y sabes una cosa, enseñar, según el diccionario común de la lengua española, se define como sigue a continuación. Enseñar, definición 1: comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Entonces, como padre del alma, como pastor, como un hombre de Dios que tiene hijos del alma, que tiene una congregación, que tiene una iglesia, ¿qué es lo que hace un padre del alma, un pastor, un hombre de Dios? Tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque su iglesia del reino, mi iglesia del reino, y enseñar es comunicar conocimientos. Y esto es lo que estoy haciendo en este preciso momento. Te estoy comunicando qué conocimientos, te estoy comunicando qué cosa, ideas, te estoy comunicando qué cosa, experiencias, te estoy comunicando habilidades, te estoy comunicando hábitos. ¿A quién? A vos. ¿Para qué? Para que esto habite, exista, donde, en tu persona, en tu espiritualidad, en tu llamado y en tu ministerio. ¿Sabes una cosa? La otra definición de enseñar es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Entonces, yo te quiero hacer ver de forma práctica. Soy práctico. Hola, soy práctico, soy entendible. Entonces, yo te quiero hacer ver de forma práctica mediante una explicación. ¿Por qué? Porque en esta oratoria, en esta conferencia, soy explícito. Hay explicaciones. Te estoy dando indicaciones. Porque es por eso que a mucha gente no le funciona el reino. No le funciona. Es por eso que muchos son decepcionados, desilusionados, defraudados. Muchos no reciben lo que ansiaban, anhelaban o esperaban. No ven victoria espiritual, no ven milagros. ¿Por qué? Porque no se le explica. No se le explica de forma práctica. En mi caso personal, a casa del rey, yo quiero que le funcione el reino de Dios. No quiero ninguno decepcionado, defraudado.
desganados. Todos tienen que estar recibiendo milagros, victorias, triunfos. Todos tienen que ser una herramienta, todos tienen que ser un instrumento, todos tienen que ser un siervo, una sierva del Señor. Pero cuando esto se logra, cuando uno de forma práctica, cuando uno hace ver de forma práctica, mediante explicaciones y da indicaciones de cómo funciona, entonces, y cómo funciona cuando existe el temor de Dios. Entonces, si existe el temor de Dios en tu vida, vas a recibir victorias, va a funcionarte el reino del Señor. Tendrás una espiritualidad victoriosa, un llamado victorioso, un ministerio victorioso, un matrimonio victorioso, una familia victoriosa, una economía victoriosa, una salud victoriosa. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando exista en tu vida. ¿Qué es lo que tiene que existir en tu vida? El temor del Señor. Es por eso que prestame atención. Alguien dijo lo siguiente: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, en mi caso personal, yo lo digo y muchos olvidan. Dice: enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, yo lo que trato en casa del Rey es involucrar. Quiero involucrar a todos mis hijos del alma. Quiero involucrar a toda casa del Rey. Están todos involucrados. ¿Sabes qué? En este preciso momento, casa del Rey, todos los que pertenecen a este ministerio están leyendo la Biblia, están en periodos de oración, están en ayunos, están en vigilias, están metidos, están involucrados. Y cuando alguien está involucrado, esa persona está aprendiendo ¿qué cosa? El temor del Señor. Entonces, quiero influenciar tu vida cristiana, prestame atención. Quiero influenciar tu vida cristiana para que aprendas cuál es el puente que hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Entonces, quiero enseñarte, quiero influenciarte, porque hay puentes que hay que cruzar y puentes hay que quemar. En mi caso personal, de aquí a mi destino, de aquí al proyecto, de aquí al sueño, de aquí al plan, de aquí a todo lo que Dios tiene para mi vida, yo debo saber qué puente cruzar y qué puente tengo que quemar. He quemado muchos puentes. Ahora he quemado muchos puentes. ¿Por qué? Porque eran puentes no convenientes, puentes no correctos, puentes no adecuados, puentes que no edificaban, puentes que no bendecían, puentes que a la larga iban a hacer que dé un mal testimonio. Entonces, en mi caso personal, puentes tuve que quemar y puentes entendí que debía cruzar. Entonces, en mi caso personal, quiero influenciarte, quiero que mi vida esté influenciándote. ¿Para qué? Para que vos sepas, vos mediante esta oratoria y mediante esta conferencia tendrás que saber si es conveniente cruzar ese puente o si es conveniente quemarlo. Ahora te reitero, ese puente que está delante tuyo, ¿es conveniente que lo cruces o es conveniente que lo quemes? Tenés que ir al destino. Pero si es un puente que te aleja, que te aparta, que te hace tomar distancia, un puente que te va a enfriar, un puente que te apagará, un puente que hará de vos una persona tóxica, entonces quemalo. Pero si es el puente que te va a conducir al destino, cruzado y cruzado. Ahora prestame atención. ¿Por qué una iglesia del reino tiene que enseñar? Ahora, porque te dije el punto 2, la iglesia del reino tiene enseñanza, porque comienza. Es por eso que cada padre y cada madre, cristiano y cristiana, tiene que enseñar también a sus hijos. Yo como padre del alma enseño a los hijos que Dios me entregó, pero cada padre y cada madre tiene que enseñar a sus hijos. Porque comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Te reitero, estamos viviendo estos tiempos muy, pero muy peligrosos. Comienza temprano
a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Te reitero, mamá, te reitero, papá, te reitero, hombre, mujer, comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. El punto número 3. La iglesia del reino tiene sabiduría. Toda iglesia del reino tiene sabiduría. Quiero que estés conmigo, por favor, en el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios. Recuerda que la iglesia del reino, su fuerte, su peso, su influencia, lo que la caracteriza, lo que es preponderante en ella es el temor de Dios. Toda iglesia que dice que es del reino debe tener temor de Dios. Entonces, la iglesia del reino tiene sabiduría. Te pedí que estés conmigo en este versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios. Recuerda que Proverbios se encuentra entre Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Está entre esos 5 libros poéticos. Entonces, versículo 7, capítulo 1 del libro de Proverbios, que dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hola, no te retires, no te vayas, no tome distancia. ¿Por qué? Porque vos para que vos no estés en la lista de los insensatos. Quédate ahí frente al Face Live, quédate ahí enganchado, quédate frente a esta conferencia, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquellos que son insensatos desprecian la sabiduría y que desprecian la enseñanza. Pero toda iglesia del reino tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, aquel que dice que es sabio, como punto número 1, como primera medida, es una persona temerosa de Jehová. ¿Sabes una cosa? Según el diccionario bíblico, hace referencia a la sabiduría o la define como sigue a continuación. Escucha esto porque esto es tan bueno, no te lo pierdas, toma nota. En hebreo y arameo, escucha, la palabra sabiduría en el original, en el griego y en el arameo, se traduce, recordar, sabiduría, pero en el hebreo y en el arameo, la palabra sabiduría es Jokmah. O sea que en el hebreo y en el arameo es Jokmah, y Jokmah es pericia. O sea que cuando hablamos de Jokmah es pericia. Yo debo ser un perito, debo tener pericia. En el griego, sabiduría generalmente es Sofía. ¿Vos tenés a Sofía? Hola, vos tenés a Sofía, porque en el griego, en el original, es Sofía y se traduce sabiduría. O sea que hoy nosotros decimos sabiduría, pero en el griego es Sofía. Sofía en el griego se traduce como sabiduría. Entonces, si unimos el Antiguo Testamento y si unimos el Nuevo Testamento, encontramos que sabiduría es pericia, y sabiduría es justamente es eso. Pericia y sabiduría. Yo debo ser un perito, debo ser gente de pericia, debo tener sabiduría. Ahora, prestame atención. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es esto, anotá, porque esta es la definición, esto te sirve. Sabiduría es esto: cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia. Escucha esto porque te va a servir este ejemplo. Yo me entregué a los 18 años de edad. Sí, tengo más tiempo adentro que afuera. Tengo más tiempo adentro del reino que fuera del reino. Me entregué a los 18. Desde los 18 años a la época, yo, en base a la experiencia en mi caminar con Cristo, en mi caminar dentro del reino, yendo, viniendo, sirviendo, estando, permaneciendo, nunca me retiré, nunca me aparté, no sé lo que es dar un portazo, nunca estuve en disciplina, siempre estuve sirviendo. Entonces, la experiencia, ¿qué es lo que hace la experiencia?
la experiencia hace que el juicio, todo lo relacionado al juicio, a la razón, se desarrolle. ¿Por qué? Porque sabiduría es cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia. Entonces, bueno, uno ya juzga correctamente, tiene buen juicio, tiene un buen razonamiento, tiene sabiduría. Estamos diciendo que sabiduría es cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Es por eso que las experiencias que vos has tenido en Dios son importantísimas. ¿Por qué? Porque vos desarrollás un buen juicio, desarrollás un buen razonamiento. Entonces, ese buen juicio se desarrolla a partir de la observación y la reflexión. Es por eso que tenemos que ser gente de mucha observación, gente de reflexión. Tristemente nos encontramos con gente que tiene desconectado. Tiene desconectado, prestame atención. ¿Qué es lo que tiene desconectada mucha gente? La lengua. ¿De dónde la tiene desconectada? El cerebro. ¿Por qué? Porque hablan cosas incoherentes, cosas que no son razonables, no tienen buen juicio, no desarrollaron el buen juicio. Entonces la lengua se desconectó. ¿De dónde se desconectó? Del cerebro, porque dicen cosas fuera de lugar. Entonces, esta cualidad de buen juicio se desarrolla a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada. El Espíritu Santo educa tu mente. No sé cómo está tu mente, si tienes una mente mal educada o una mente educada. Si vos tenés una mente educada, es el Espíritu Santo que educó tu mente. Y si el Espíritu Santo educó tu mente, tenés una sabiduría desarrollada. Pero si el enemigo está educando tu mente, si el enemigo está ahí tocando tu mente, tienes una mente mal educada. Ahora, prestame atención. Entonces los escritores bíblicos afirman que la sabiduría es una función de la mente educada. Es por eso que el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Ahora, es por eso que no hay rigidez en mi vida, no estoy endurecido, hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Esta es la idea. El sabio no enseña con tanta palabrería, sino con sus actos, con sus hechos. Hay personas que empiezan, escucha esto porque esto te sirve, hay personas que empiezan a hablar antes de haber pensado. O sea que hay gente que habla antes de pensar, habla antes de pensar. Primero le hablaron y después pensaron. Entonces, por los defectos de los demás, el sabio corrige los propios. Es por eso que te dije hace un rato lo siguiente. Te dije que sabiduría es cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. O sea que esta cualidad de buen juicio que es sabiduría se desarrolla a partir de qué cosa, de la experiencia, la reflexión y la observación. Es por eso que te dije recién que por los defectos de los demás el sabio corrige los propios. Es por eso que observa, no para criticar, no para juzgar, no para maldecir. Observa para corregir tus defectos, para que te escandalices y que vos digas: yo no quiero ser así, me escandalizo, me horrorizo. Corregir tus propios defectos. Mejor es callar, prestame atención. Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda. Es por eso que sabio es a veces callarse. Sabio es callarse. Porque mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho que hablan como loros, no me queda ninguna duda con respecto a qué cosa. Aquí no hay sabiduría. Entonces,
¿Por qué tenemos que pensar 2 veces antes de hablar? Porque tus palabras e influencia plantarán la semilla del éxito o del fracaso en la mente de otro. Entonces yo quiero plantar una semilla de éxito en tu mente. Quiero plantar una semilla de éxito en tu corazón. Quiero plantar una semilla de éxito en tu espíritu. Quiero plantar una semilla de éxito en tu espiritualidad, en tu llamado y en tu ministerio. Entonces, como yo quiero plantar una semilla de éxito en tu vida, debo pensar 2 veces antes de hablar, porque mis palabras y mi influencia pueden plantar una semilla de éxito o una semilla de fracaso. Entonces yo no quiero que mis palabras y mi influencia planten en tu vida una semilla de fracaso. Yo quiero que mi influencia y quiero que mis palabras planten en tu vida una semilla de éxito. Si me permitís, te brindo la última de hoy. Sí, el cuarto punto, lo hacemos rápido. El punto 4, la iglesia del reino tiene confianza. Hola, la iglesia del reino tiene confianza. Por eso quiero que estés conmigo y que puedas leer junto a mí el versículo 26 del capítulo 14 del libro de Proverbios, que dice de la siguiente manera. Te dije versículo 26 y capítulo 14 del libro de Proverbios. Estamos hablando de lo siguiente, recordar el tema. Si vos lo escribiste, vos lo tenés anotado, la iglesia del reino solo le teme a Dios. Estamos diciendo que la iglesia del reino tiene como preponderancia o lo preponderante, lo que pesa, lo que domina, lo que gobierna, su característica que sobresale es el temor a Dios. Entonces la iglesia del reino tiene confianza, dice el versículo 26. Es por eso que la iglesia del reino en este tiempo del coronavirus, del COVID-19, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de vaivenes, de subidas, de bajadas, en estos tiempos de nervios y tensión, en estos tiempos amargos que está viviendo la humanidad y todos los terrícolas, la iglesia no se pone a la par del mundo. Un consejo, que no baje tu espiritualidad, no desciendas, no te pongas a la par de los inconversos, no te pongas a la par de los mundanos, no te pongas a la par de aquellos que están sin Cristo, no te pongas a la par para llenarte de miedos o temores, no bajes de tu estado espiritual en la posición que Dios te puso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 26, en el temor de Jehová. Entonces la iglesia del reino que tiene el temor de Jehová tiene confianza en Dios. ¿Por qué? Porque dice este versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, es por eso que es conveniente tener temor de Jehová, porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza ¿en quién? En Dios. Entonces, si existe una fuerte confianza en mi vida, esperanza tendrán mis hijos, tanto los hijos fisiológicos, los hijos carnales, los hijos que Dios me entregó, pero también los hijos del alma. Tienen que ver a un padre, a un pastor, a un hombre de Dios que tenga una fuerte confianza. ¿Por qué? Porque sin fe nada es posible. Ahora te reitero, sin fe nada es posible. Con ella nada es imposible. Te reitero que sin fe nada es posible. Con ella nada es imposible. Sin fe nada es posible. Sin ella nada es imposible. Es por eso que prestamos atención para ir cerrando. Para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación. Creo que vos sos gente de fe y creo que no tengo que darte explicaciones con respecto a esto. Que carece de fe, no hay explicación posible. Escucha esto, el hombre que tiene fe al estar preparado no solo a ser mártir, no solo a morir, no solo a dar su vida por Cristo, sino también a ser un loco como lo fue Noé, construyendo una embarcación, un yate, un navío, cuando ni siquiera había llovido. Entonces él fue
tildado como loco. ¿Por qué? Construyendo un navío cuando nunca había llovido. Entonces la fe hace que estés preparado para morir. Y bueno, si tenemos que dar nuestra vida, si tenemos que morir, si tenemos que ser mártires, seremos mártires, porque la fe te prepara para que des tu vida por Cristo, para ser un mártir, pero también para ser tildado de loco. El último consejo: nunca confíes plenamente en una persona que no confía plenamente en Dios. Es por eso que yo no puedo presentarme en estado dubitativo, con incertidumbre. Yo debo confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque mi consejo es: nunca confíes plenamente en una persona que no confía plenamente en Dios. Las personas que tienen problemas de confianza, que abundan, y hay muchas, solo necesitan mirarse al espejo, porque allí se encontrarán con la persona que más los traicionará. Cierro con esto. Escucha esta definición y cerramos. Confianza se define así: esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Entonces la iglesia del reino tiene confianza, tiene una esperanza firme que algo va a suceder, que algo va a funcionar y que algo será de una forma determinada, como lo tiene en su mente, como lo tiene en su corazón, como se lo muestra la palabra del Señor. Quiero orar por tu vida. Mañana te voy a brindar la segunda parte de esta conferencia. Hoy te brindé la primera parte. El título de esta conferencia era el siguiente: la iglesia del reino solo le teme a Dios. Quiero que todos se tomen de las manos. Si estás solo, levanta tu mano al cielo y una mano pondrá en tu corazón. Quiero orar por tu vida ahora. Estoy creyendo que el Espíritu Santo está viniendo a tu mente, está viniendo a tus pensamientos, está viniendo a tu corazón, está viniendo a tu alma, a tu habitáculo, a tu persona, a tu esencia. Estoy creyendo que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida tal confianza, tal confianza, tal confianza. Está aumentando la confianza, y es una confianza reverente, reverencial. Y esa confianza que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida es una confianza en Dios reverente, acompañada de odio hacia el mal. Estoy creyendo que a partir de hoy el temor de Dios te domina, te gobierna, y serás alguien que estará viviendo confiando plenamente en Dios, y te vas a apartar más y más del mal. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, que tu bendición, que tu gloria caiga sobre todos aquellos que están escuchando esta conferencia. Te bendigo. 60 segundos con esta música y cerramos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién te habló? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso. Mañana estamos a las 19 horas. Quiero verte ahí, quiero verte ahí, quiero verte ahí. Mañana con la segunda parte de esta conferencia.